la UNESCO para América Latina y Caribe con sede en Montevideo, Uruguay, con la consejera regional de Información y Comunicación de la UNESCO para estos temas, quien está coauspiciando esta serie de webinarios sobre resoluciones de órganos garantes y sentencias de poderes judiciales, eh, junto con la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la red RTA, que aglutina a los órganos rectores y órganos garantes de Iberoamérica. em, y conjuntamente con la Universidad de los Andes de Colombia. Hoy tenemos un segundo webinario del 2023. El próximo va a ser en el noviembre, a fines de noviembre, sobre derecho a acceso a información pública medioambiental, conjuntamente con la CEPAL, aprovechando el contexto generado a partir del acuerdo de Escazú, pero eso va a ser recién en noviembre, así que me voy a concentrar en el webinario del día de hoy, que es sobre tres resoluciones de órganos garantes de nuestra región a nivel subnacional, en el primer caso de la ciudad de Buenos Aires, luego de Perú y de Panamá, sobre grupos en situación de vulnerabilidad. Y esta es una temática que cada vez viene adquiriendo mayor relevancia en torno al derecho a acceso a información pública. Ya en el 2020 la Ley Modelo Interamericana 2.0 reconoció la necesidad de divulgar informaciones para determinados grupos con necesidades específicas. Hay ciertas categorías de información, por ejemplo, pueblos indígenas, personas con discapacidad, etcétera. Y también en la parte de solicitudes de información, facilitar la presentación de solicitudes. Recientemente, tanto a nivel global, la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, en su declaración de la conferencia de Manila que se realizó en junio de este año, así como el encuentro previo de la RTA en abril, aquí en Buenos Aires, incluyeron referencias a los grupos en situación de vulnerabilidad y la importancia del ejercicio del derecho a la acceso a la información pública. Recordemos que este tema es un tema dentro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que hay un ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, incluye la meta 16.10.2 sobre marcos normativos y constitucionales en materia de acceso a la información pública. Y además, la Agenda 2030 habla de no dejar a nadie atrás. De allí la importancia de esta temática también de abordar cómo los grupos en situación de vulnerabilidad eh, o organizaciones que apoyan y que trabajan con estos grupos ejercen el derecho a acceso a la información pública. Así que tenemos tres resoluciones por integrantes de tres órganos de la región, pero como hemos venido haciendo siempre, contamos con la intervención inicial y reacciones de Catalina Botero, titular de la Cátedra UNESCO para Libertad de Expresión. Ella está en la Universidad de los Andes de Colombia, ex relatora de Libertad de Expresión de la OEA también. Y le voy a pasar la palabra para no quitar más tiempo, porque tenemos tres intervenciones, además de la de Catalina, en el día de hoy. Les recuerdo que este webinario está siendo grabado, se va a compartir posteriormente en las redes sociales de la UNESCO, la oficina regional, y quienes quieran hacer preguntas pueden escribirlas en el chat de preguntas y respuestas, más fácil que en el chat, en la sección de Q&A, preguntas y respuestas, más que en el chat, para después, al final, poder compartirlas con las panelistas, con las expositoras, para que puedan reaccionar. Va a haber 4 intervenciones inicialmente y luego el momento de abordar los comentarios o preguntas que ustedes planteen. Le paso la palabra a Catalina, allí desde Colombia. Adelante, Catalina, por favor. Gracias, Marcos, y gracias a la UNESCO por continuar con este proyecto que es extraordinario de impulsar el derecho de acceso a la información en toda la región. Y por supuesto, gracias a las tres representantes de los órganos garantes que van a exponer sus decisiones que a mi juicio son extraordinarias. Si en algún momento me falla el internet, voy a ponerme voy a detener el video, pero voy a continuar en el audio. Yo voy a hacer una presentación inicial de 10 minutos muy rápida sobre
la sombrilla en la cual, dentro de la cual se generan estas tres decisiones de las cuales vamos a hablar. Y voy a hacer un comentario muy rápido a cada una de las tres decisiones para que luego podamos comentarlas en detalle después de las tres exposiciones. Entonces, empecemos por el principio. Esto, la mayoría de las personas que están en este webinario ya lo conocen. Se trata de hablar de uno de los derechos más importantes para sostener prácticas democráticas. Sí, aquí no estamos hablando de un derecho menor, no estamos hablando de un lujo, no estamos hablando de algo accesorio, como se entendía el derecho de acceso a la información hace 20 años. Hoy entendemos que el derecho de acceso a la información es un elemento esencial, es un elemento central, sine qua non, crucial para mantener prácticas democráticas. Sin derecho de acceso a la información es mucho más fácil que los estados violen derechos humanos, que no cumplan las expectativas que prometieron, que haya actos de corrupción. Y todo eso es lo que hemos venido hablando en esta serie de conversaciones. El derecho de acceso a la información lo que hace es que permite que haya mayor transparencia respecto de las acciones estatales. Y claro, a los estados esto les cuesta dinero porque tienen que tener oficiales destacados para responder las inquietudes de las personas. Y muchas veces pueden sentir que esas inquietudes son injustificadas. Pero otro de los elementos centrales del derecho de acceso a la información es que no es el Estado el que define si las motivaciones son o no justificadas. Todas las personas tienen derecho a acceder a toda la información que tiene el Estado, salvo algunas excepciones muy específicas que logren satisfacer lo que se llama la prueba del daño o, en términos de libertad de expresión, el test tripartito. Entonces, la primera gran característica del derecho de acceso es que es una condición esencial para mantener prácticas democráticas, para evitar la corrupción, para evitar la violación de los derechos humanos y para que el Estado cumpla con sus funciones. La segunda es que el Estado no es quien para definir cuándo una solicitud de acceso debe proceder o no. En principio debe garantizarse el acceso. Es lo que se llama el principio de máxima divulgación. Y lo tercero que acabo de mencionar es que hay algunas excepciones que solo son legítimas cuando realmente están contenidas en una ley, en una norma jurídica, buscan una finalidad legítima desde el punto de vista de las constituciones democráticas o del orden jurídico interamericano, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y realmente esa excepción, ese límite, esa reserva, ese secreto, es indispensable, es necesario para garantizar esa finalidad legítima. Se justifica en términos de derechos humanos. Es, digamos, como el gran paraguas dentro del cual nos estamos moviendo. Y hemos hablado en estos seminarios de algunos aspectos claves del derecho de acceso a la información, como por ejemplo el derecho de acceso a la información en materia medioambiental o el derecho de acceso a la información en el sector de seguridad, que suele ser muy reservado y muy privado, y la importancia de la transparencia para que ese sector de seguridad en realidad cumpla la finalidad que el sector de seguridad tiene en un Estado democrático. Y hoy vamos a hablar de un tema absolutamente crucial. Y Marco ya señaló por qué. Cuando los estados se pusieron de acuerdo en algunas finalidades que querían satisfacer, en lo que se llama la Agenda 2030, en los objetivos de desarrollo, hay dos que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Primero, los estados acordaron que era fundamental el derecho de acceso a la información, más transparencia. Y adicionalmente acordaron que nadie se puede quedar atrás, que el desarrollo no puede ser un desarrollo desigual en el que unos van a toda velocidad, con todos los privilegios, con todas las garantías, con todo el poder y los otros se quedan completamente atrás porque están en condiciones distintas. Y esas personas que se encuentran en esos grupos que están en condiciones de especial vulnerabilidad tienen que tener una especial protección para no quedarse atrás. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo los órganos garantes en materia de acceso a la información se han tomado en serio los derechos de las personas que están en situación de especial vulnerabilidad y que necesitan un empujón para poder ir a la misma velocidad que las personas que no están en esas condiciones. Completamente distinto a una persona que nace
en una situación de privilegio, que puede acceder a los mejores colegios, que puede ir a las mejores universidades, que tiene un capital social, pues unas redes sociales, y entonces básicamente no va a tener ningún problema para conseguir trabajo o para acceder a otros derechos, o va a tener menos problemas que la persona que nace en una condición de vulnerabilidad, en un barrio marginado, rodeada de pobreza, que no puede acceder a una educación de mediana calidad, que ni siquiera puede acceder a la universidad. Pues claro que esa persona va a necesitar más acceso a la información porque va a necesitar mayor apoyo estatal para poder igualar sus condiciones y poder competir en condiciones relativamente equitativas. Entonces ahí estamos hablando de las personas en condiciones de pobreza, pero también las personas en condición de discapacidad. Las personas que no tienen la fortuna que tenemos otros no sé, de poder leer, necesitan que toda la sociedad en su conjunto se ponga de acuerdo para que los documentos oficiales, por ejemplo, estén en un formato que les permita a esas personas acceder a esos documentos oficiales, porque sobre todo esas personas necesitan apoyo estatal, por ejemplo, para servicios que les van a permitir superar su condición de discapacidad o disminuir las condiciones en las que, digamos, de desigualdad, de discapacidad, de vulnerabilidad en las cuales se encuentran. Y hablamos también de la población migrante, y hablamos también de las mujeres, y hablamos también de la población LGTBIQ, y hablamos, por supuesto, de las personas privadas de libertad. Estamos hablando de todas esas personas que pertenecen a grupos que están en especial condición de vulnerabilidad y por lo tanto toda la sociedad tiene que alinearse para garantizar unas condiciones para que puedan disfrutar de sus derechos, porque son personas que tienen mayor dificultad para acceder a sus derechos. Esa es la definición que UNESCO utiliza. Son personas que tienen mayor dificultad para acceder a sus derechos. Entonces la sociedad toda tiene que apoyarlos y apoyarlas para que estén en condiciones similares. Y a eso se refieren las tres resoluciones de las que vamos a hablar hoy. Las voy a mencionar muy rápidamente y voy a dar paso eh, para que las tres expertas que están acá y que son quienes están detrás de estas resoluciones, pues no las puedan explicar. Hay una primera resolución, bueno, no lo voy a hablar en el orden en el que ustedes lo van a mencionar, pero hay una resolución, por ejemplo, del órgano garante de Panamá, de la cual vamos a hablar hoy, que es muy interesante porque es una resolución que lo que hace es que le otorga el derecho de acceso a la información a una persona que está en condiciones de vulnerabilidad y que pregunta por un proyecto, los gastos, la ejecución de un proyecto de su junta, ¿sí? De su junta de su barrio, de su junta de acción comunal. Y le contestan que esa información no existe. Y el órgano garante dice, esa persona depende, o buena parte de sus derechos dependen de que esa junta de su barrio, de su comuna, de su acción comunal, realmente satisfaga digamos, cumpla con los proyectos a los que se comprometió. Y el Estado no le puede decir que esa información no existe, se la tiene que entregar, porque esa persona necesita saber cómo se van a cumplir esas expectativas para poder satisfacer sus derechos. Y está en condición de vulnerabilidad y la protege el órgano garante de Panamá y además entiendo que sanciona al funcionario que decidió no darle la información. Tenemos la otra decisión de Perú, que a mí me parece muy interesante porque es una decisión en la cual hay algo novedoso y es que el órgano garante le dice a la entidad que no entrega la información que esa información tenía que haber sido entregada, que tienen que tenerla. Sí, hay una cosa muy interesante en términos del acceso a la información y es que muchas veces el Estado dice yo no tengo la información y no tengo por qué tenerla y pídasela al Poder Judicial, ¿no? Que es este caso. Y lo que le dice el órgano garante es, para poder cumplir su función, usted tendría que tener esa información. ¿Cómo así que no la tiene? ¿Cómo que usted no tiene? Bueno, no voy a entrar en los detalles, pero ¿cómo es que usted no tiene la información sobre las condiciones de reclusión de las personas pues en esa situación de especial vulnerabilidad?
Y entonces, ¿cómo hace para satisfacer el resto de los derechos de esas personas? Si usted no sabe cuáles son las condiciones en las cuales, viven. Y la tercera, que es muy bonita también, porque además tiene que ver con un tema muy actual, que es el tema de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, es la decisión de Argentina. Estamos atravesando por un momento muy difícil, una crisis muy difícil de salud mental de niños, niñas y adolescentes. Es muy importante saber cuáles son los servicios que el Estado presta. Y a eso se refiere la tercera que entiendo que va a ser la primera que se expone, pero en realidad el orden ustedes lo definen. La tercera decisión del órgano garante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, en este caso no hay respuesta de la entidad a la cual se le solicita. Y el órgano garante hace una explicación, a mi juicio, muy importante sobre la relación entre la transparencia y los derechos. Entonces tenemos tres resoluciones que son muy importantes porque una es para una persona que está en condiciones de vulnerabilidad y que está pidiendo concretamente cómo se ejecutan los gastos de un proyecto de su Junta de Acción Comunal. Las otras son de grupos que buscan promover derechos de personas en condición de vulnerabilidad. En la de Perú le dicen a la entidad, usted tiene que tener esa información para poder satisfacer los derechos. Y en la de Argentina hacen ese vínculo que a mi juicio es tan importante de explicar entre la transparencia y la protección de los derechos. Así que con eso dejo la presentación como general de las resoluciones y, y feliz de estar aquí para poder oír a quienes están detrás de estas decisiones maravillosas. Gracias, gracias Catalina por tu intervención. Quiero enfatizar, porque no lo dije al principio, pero ahora que ya se han sumado más de 100 personas a este webinario, que estos tres casos que se presentan hoy, los dos casos sobre pueblos indígenas que se presentaron de órganos garantes de nivel subnacional o entidades federativas de México, van a estar todos documentados juntos con otros casos que se han compartido a través de esta consulta que le hicimos a la RTA a inicios de este año y a otras organizaciones de sociedad civil de la región, en un cuaderno que ya está completado, el cuaderno ya está terminado, es cuestión de diseño y publicación. Por parte de la UNESCO, esperamos para fines de este año, inicios del 2024, pero estas resoluciones van a estar, como dije, documentadas y hay casos muy interesantes. Yo me acuerdo de otras también, de otras resoluciones muy interesantes de migrantes por parte del Consejo para la Transparencia de Chile, en fin, de niños, de temas de LGBTIQ+, que mencionaste tú, Catalina, de personas en prisiones o que estaban, cuya libertad estaba restringida, un caso muy interesante también. En fin, no quiero explayarme más, pero este cuaderno va a estar complementado con dos cuadernos más sobre grupos en situación de vulnerabilidad. Y voy a presentar justamente a María Gracia Andía, que es la titular del órgano garante del derecho de acceso a la información en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí en Argentina. Hay un órgano garante a nivel nacional, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, que está participando. Agradezco además a todos los participantes de todos los órganos garantes y de otras instituciones. Y existe un órgano garante para la Ciudad de Buenos Aires, que es el OCDAI, cuya titular es María Gracia. Pero quería mencionar también que con María Gracia tiene, como decimos aquí, dos sombreros, porque además es copresidenta del grupo de trabajo sobre personas en situación de vulnerabilidad o sujetos en situación de vulnerabilidad dentro de lo que es la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, OICIC, junto con la CGU de Brasil, la Contraloría General de la Unión, y este año hicieron un mapeo de prácticas y como producto de ese ejercicio se ha también elaborado otro cuaderno que está también en proceso de ser diseñado y publicado, pero ese no mira a resoluciones, mira a prácticas, a lo que es cómo promover la transparencia activa y otras prácticas desde los órganos garantes, el tema de sensibilización, de capacitación para el mejor ejercicio, en fin, ya tendremos oportunidad seguramente en el futuro de compartir ese cuaderno. Ese es un cuaderno que también está pendiente, vinculado a grupos en situación de vulnerabilidad. Y el tercero es específicamente sobre prácticas, no resoluciones, sobre prácticas vinculadas a pueblos indígenas
de algunos países de la región con población indígena significativa. Así que esos 3 cuadernos van a estar siendo publicados por la UNESCO próximamente. Pero bueno, no quiero quitar más tiempo, le paso la palabra a María Gracia, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, titular del OCDAI. Adelante, María Gracia. Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes, etcétera. Muchas gracias por esta invitación a la UNESCO, en la persona de Marcos, de Rosa, y gracias, Catalina, por tus comentarios. Creo que son sumamente enriquecedores y encuadran lo que venimos a hacer junto con Elsa y con Vanessa, así que muchas gracias. Bueno, yo voy a poner una presentación para un poco que me acompañe en lo que les quiero contar de esta rezo. Espérenme. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, a mí me parece interesante que hayan tomado esta resolución, porque justamente como mencionaba Catalina, y cuando vemos, digamos, cuáles son estos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que a partir incluso de la experiencia que tuvimos con AICIC en su momento, la característica de los niños, niñas y adolescentes es un grupo en situación de vulnerabilidad que es transversal a todos los continentes y a todos los países. Claramente la vulnerabilidad de la niñez o de las infancias está dada por su propia constitución, digamos, por ser menores, por tener a veces no digamos, las mismas capacidades que lo que ya es un adulto o alguien capaz, y eso hace, digamos, que todos los niños, las niñas y los adolescentes se encuentren en una situación de vulnerabilidad justamente por su condición etaria, diría. Además, en esta resolución, las características no es solo de niñez o de niños, niñas y adolescentes, sino que estábamos en una característica que tiene que ver justamente con el problema de la salud mental. El problema de la salud mental es un problema complicado, complejo y sobre todo en este rango etario. Y como bien decía Catalina y que lo traigo, nosotros vemos, por lo menos en Argentina y en este caso en la ciudad de Buenos Aires, una gran complejidad post-pandemia, ¿sí? Digamos, incluso los recursos estatales que dan servicios a los niños, niñas y adolescentes en temas de salud mental, post pandemia se encuentran un poco colapsados porque hay cada vez, o ha surgido como consecuencia de las situaciones traumáticas de la pandemia en este rango etario, muchas necesidades de asistencias vinculadas a temas de salud mental. Acá vemos que es interesante que acá en el slide, en la filmina, según la edad de cada uno de los que presentamos, están como las preguntas que se hicieron, ¿no? Y acá también es interesante quién solicita, porque si bien, digamos, la ciudad de Buenos Aires tiene una característica en que el usuario es una persona de a pie, en el sentido toda persona, y no solo las organizaciones de la sociedad civil, en estas temáticas es muy interesante el rol que cumplen estos organismos intermediarios, estos organismos de la sociedad civil que están en general justamente buscando la rendición de cuentas, haciendo accountable a los organismos del Estado en estos derechos que son derechos humanos, derechos fundamentales y respecto de un grupo en esta situación de vulnerabilidad. Entonces, en este caso, el reclamante es una organización de la sociedad civil que no es el único que toca estas temáticas, porque esta es una vinculada a salud mental, y tenemos hace muy poquito tiempo que es otra organización que también pregunta sobre salud mental, pero no solo respecto de este grupo etario, sino en general. Es un tema complejo, ven como las preguntas están vinculadas a la cantidad de niños y niñas alojados en diversas instituciones de salud mental, el nombre y el monto de subsidio que tienen las instituciones de salud mental de carácter privado que tienen convenios, es decir, porque el sistema de salud mental, sobre todo en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tiene como distintas capas, ¿no? Algunos efectores nacionales, algunos efectores de la jurisdicción local, y los niños cómo quedan a veces, y las niñas o los adolescentes entrampados en esta situación de las diferentes capas que el Estado presta servicios. La participación de los niños, las niñas y los adolescentes en las modalidades de las alternativas de detención. Nosotros tenemos una ley de salud mental nacional que propicia algunos cambios o adecuación a las no internaciones, entonces esto también tiene que ver con cómo se están cumpliendo la implementación de estas leyes, el derecho a la asistencia legal de estos niños y niñas que están internados, algunos recluidos, digamos, cómo responde el Estado para escuchar las necesidades, los protocolos de internación y los procedimientos, la existencia de órganos de revisión y las internaciones,
las derivaciones justamente a instituciones intermedias, a veces por falta de grupos familiares. Acá vemos la vulnerabilidad de este grupo, que no solo está vinculado al problema de la salud mental, sino la vulnerabilidad donde la red de contención es recontra relevante para los niños y niñas en esta situación, no solo con problemas de salud mental, sino en general, ¿no? Un poco lo que mencionaba Catalina depende, digamos, la situación en la que uno haya nacido, cuando uno tiene redes o herramientas y cuando uno a veces carece de las mismas justamente por donde nació, ya sea por situaciones de sus recursos socioeconómicos o su vulnerabilidad, digamos, que tiene que ver con esto. Entonces, acá es bien interesante ver cómo juega esto. Medidas adoptadas por faltas de vacantes, cómo se efectúa el acompañamiento al ser trasladados, políticas públicas en pandemia, justamente ante el incremento de casos, y tiempos de demora para obtener estos turnos en caso de violencia. Acá vemos cómo la vulnerabilidad se da en dos sentidos. Uno, el grupo etario, ¿no? Que estábamos diciendo. Otra que tiene que ver con el grupo etario que se encuentra en una situación de problemas vinculados a la salud mental. Y después también vemos en las preguntas que además muchas veces las preguntas están vinculadas a un grupo etario que puede estar también en complejidad respecto de sus recursos socioeconómicos. Por ejemplo, la falta de contención en el caso del grupo familiar. Y ahí donde aparece el Estado, la necesidad del Estado de dar servicios y acompañar, construir red y acompañar y solucionar, o por lo menos acompañar a este colectivo en vulnerabilidad. Acá nos parecía interesante mostrar que hubo silencio tanto en la primera instancia como en la segunda instancia. ¿Qué estamos logrando ahora? ¿Por qué hay silencio acá? Por la complejidad en la respuesta, ¿no? Y un poco acá es interesante lo que mencionaba Catalina, tanto de lo que va a comentar Elsa como lo que va a comentar Vanessa, es que a veces, digamos, no es que no está en este caso no es que no estaba la información, sino que la compilación de la información a veces es compleja. Y en este sentido, digamos, vemos que las capas de lo que tiene que irse compilando para responder las distintas preguntas del reclamante, muchas veces no es sencillo para el sujeto obligado, que en este caso hace como de autoridad, que sería el Ministerio de Salud, al momento de compilar. ¿Qué nos permite esta resolución donde las dos instancias hay un silencio? Es que en los próximos casos, que por ejemplo tuvimos uno ahora hace muy poquito, lo acabamos de resolver ayer, se hizo una audiencia con el sujeto obligado que tiene que compilar esta información, también es sobre salud mental, para que justamente esto no ocurra, digamos. Empiecen a organizar, a sistematizar la información, y si bien todavía queda mucho camino por hacer, porque a veces los distintos efectores no reúnen la información de la misma manera, y ahí hay que empezar a uniformar determinados criterios, nos permiten estos casos empezar a empujar estos cambios en mejora de compilación, en mejora de archivo, en mejora de organización de la información. Entonces, la primera instancia no se contestó, la segunda tampoco se contestó, y logramos claramente después con una orden de entrega de la información que esta información fuera entregada. Catalina hablaba de la transparencia de los derechos. Esta necesidad de conocer cómo se está respondiendo a una demanda de derechos humanos y derechos constitucionales fundamentales, como es la salud, y respecto de un grupo etario vulnerable de por sí, es fundamental para que en este caso un reclamante que juega de control, porque hace una especie de exige una rendición de cuentas, permite saber si aquello que está plasmado en una constitución, en una ley, se está cumpliendo o cómo se está cumpliendo. Y hace de voz y de representante de este grupo etario que a veces no tiene en su red familiar o en su red social la contención o exigirle la accountability del Estado, lo hace la organización de la sociedad civil. Entonces, como decía, encontramos y observamos que el sujeto obligado tiene mucha complejidad no en producir, porque la tiene, en compilar, en ordenar, en uniformar la información. Por eso nos parecía interesante ver, por ejemplo, acá dice la respuesta del Hospital Alvear, que es monovalente, la cantidad de pacientes, menores de edad internados, 4, voluntarios 4, empezó como a darse la respuesta. Los adolescentes asistidos son
por unidades de letrados que tienen la defensa técnica. Y como para que ustedes se den una idea, son muchos los hospitales que tienen a cargo la Ciudad de Buenos Aires con distintas complejidades, y a veces cada uno de aquellos que trabaja los temas de salud mental lo registra de una manera distinta del otro. Entonces estamos trabajando en esa línea. Pedir información respecto de estos grupos permite mejorar, tiene efectos colaterales positivos para la producción, compilación y archivo de esta información al momento de rendir de cuentas cómo se están haciendo y cómo se están cumpliendo y garantizando estos derechos. Sigo. Un poquito para pensar, digamos, la relevancia del caso. Entonces, la orden de entrega fue cumplida, logramos, digamos, que el carácter vinculante de esta resolución, digamos, exigiera por parte del sujeto obligado al cumplimiento, la necesidad de contar con esta información mucho más ordenada y sistematizada, identificar los problemas, porque nos pasó en esta, pero también en esta otra nueva, que a veces el que pide está preguntando de una manera distinta de cómo se produce la información, y lo que hay es ver si se puede uniformar cómo se produce mejor la información de la mejor práctica, o qué es lo que está faltando. Por ejemplo, cuántos psiquiatras hay en un hospital monovalente que trata temas de salud mental y cuántos otro tipo de profesionales, si se están faltando psiquiatras o está faltando otro tipo de profesional. Los turnos que a veces hacen estos psiquiatras, por ejemplo, digamos, respecto de los chicos, en este caso los niños y niñas del grupo de situación de vulnerabilidad, cómo lo que le decía, la organización de la sociedad civil hace digamos, de su protección, es la voz, digamos, respecto del Estado para que el Estado sea accountable en la rendición de cuentas. Después, ¿qué hizo esta organización de la sociedad civil con esa información? Armó una nota, organizó la información, la divulgó, permite esto que todos sepan qué está pasando respecto de los niños y niñas en el área de salud mental. Y bueno, esto permite a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con estos temas, por ejemplo, esta es una fundación que se llama Fundación Sur, otra organización que trabaja con estos temas de derechos económicos, sociales y culturales como es ASIG, que también hace estas preguntas, permiten abogar por cambios, reformas, mejorar la calidad de los servicios y, como les decía, son preguntas que se empiezan a hacer en forma constante, que permiten hacer un seguimiento, de la rendición de cuentas de cómo el Estado cumple con este grupo en situación de vulnerabilidad. Un poco para cerrar, y espero que estoy cumpliendo bien con el tiempo, me parece muy importante entender el rol que tenemos los órganos garantes al momento de visibilizar los derechos vinculados al acceso a la información y a la transparencia respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad. En la transparencia pasiva, cuando hay organismos de la sociedad civil o a veces un reclamante por sí solo, como va a ser el caso que seguramente contará Elsa, pero cómo ellos pueden, digamos, delatar, observar, señalar qué es lo que se está haciendo mal, dónde está fallando, dónde la producción de información no es correcta, dónde el seguimiento de estos derechos que son humanos, y en nuestro caso en Argentina constitucionales, no se están cumpliendo de la mejor manera. Y desde el punto de la transparencia más, si se quiere, activa, que no son las resoluciones propiamente dichas, pero también es relevante, es ver cómo desde los órganos garantes podemos generar prácticas desde la información, desde la transparencia, para poner en la agenda y resaltar la necesidad de que estos grupos puedan ejercer su derecho de acceso a la información y la transparencia, que es clave en el ejercicio de la diaria, de la calidad de vida de estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para que este derecho se entienda no como un derecho de nicho, donde aquellos que estamos en una situación de privilegio sabemos cómo ejercer, sino un derecho de todos y todas, y sobre todo de aquellos que están atravesados por alguna vulnerabilidad. Así que bueno, muchas gracias y quedo a disposición. Gracias, María Gracia. Ahora le vamos a pasar la palabra a Vanessa Luyo Cruzado, presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, que es la instancia, la institución responsable de resolver ante controversias en materia de el derecho a acceso a la información pública cuando la información solicitada o no es entregada o hay un silencio administrativo, como mencionó recientemente María Gracia. Así que adelante, Vanessa, allí desde Lima, por favor. Muchísimas gracias.
Ante todo, quiero agradecer la gentil invitación realizada por la UNESCO y felicitar, por supuesto, la iniciativa que han tenido para desarrollar esta serie de eventos. Por mi parte, es un honor para mí compartir este panel de lujo y así poder dirigirme a ustedes a fin de presentar un resumen sobre una resolución que, como ya adelantó Catalina, se refiere a información sobre población vulnerable, como vamos a ver en la exposición que voy a realizar. Para contarles la historia desde un inicio, un ciudadano solicitó, en este caso, al Instituto Nacional Penitenciario, información sobre la población de internos reincidentes en un penal de varones de una ciudad que se llama Iquitos, en la selva del Perú, así como también la información sobre la población de internos reincidentes en el penal de mujeres de esta misma ciudad, en el periodo de enero-diciembre de 2019 y enero-julio de 2020. Aquí hago la acotación que el Instituto Nacional Penitenciario, o INPE, es el ente rector en el Perú del Sistema Penitenciario Nacional y tiene la finalidad de asegurar una adecuada política penitenciaria con el objetivo principal de alcanzar la reinserción social. Entonces, me gustaría que nos quedemos con dos conceptos mencionados hasta ahora importantes, como es, por un lado, la información sobre población de internos reincidentes y, por otro lado, el tema de la reinserción social como finalidad principal del sistema penitenciario nacional. Entonces, ¿qué argumentos planteó el sujeto obligado, en este caso el INPE, para denegar la información en primera instancia? Hubo dos documentos. En uno de ellos, lo que señaló el sujeto obligado es que la unidad de estadística de la institución entregaría la información sobre los reingresos de la población penitenciaria en el periodo solicitado. Y en el mismo documento también señaló que la información debía ser solicitada a la Dirección Nororiente San Martín, que es un órgano del INPE. ¿Por qué? Porque la información está referida a los internos de establecimientos penitenciarios que están ubicados en la ciudad de Iquitos. Esto por un lado. Y en el segundo documento, lo que alegó el sujeto obligado es que la información debía ser solicitada al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no es el INPE, sino es el juez el que determina la reincidencia como circunstancia agravante cualificada al momento de la determinación judicial de la pena. Frente a esto, el ciudadano apela ante el tribunal porque considera que la información entregada en primer lugar sobre reingresos no corresponde a lo que él ha solicitado, porque él solicitó, recordemos, información sobre la población de internos reincidentes en el establecimiento penitenciario. Entonces, ante esta situación, ¿cuál fue la decisión del Tribunal de Transparencia? El tribunal en este caso declara fundado el recurso de apelación presentado por el ciudadano y le ordena al INPE que entregue la información solicitada. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los fundamentos que se consideró? En primer lugar, la normativa vigente sobre la creación y funciones del INPE en su calidad de ente rector del Sistema Penitenciario Nacional. ¿En qué sentido? Me refiero a que es función del INPE mantener actualizado el Registro Nacional Penitenciario, por ejemplo. Este registro contiene, entre otros, la carpeta digital individual de la población penitenciaria nacional, ¿no? Igual, el argumento de que se debe, por ejemplo, la solicitud dirigir al órgano ubicado en la ciudad de Iquitos no resulta pertinente, porque la entidad como tal está obligada a solicitar, en todo caso, al funcionario poseedor de la información para poder entregar lo que le han solicitado, ¿correcto? Entonces, el tribunal cita diversa normativa por la cual fundamenta que efectivamente el INPE posee esta información, aún
cuando sea el juez, digamos, el que determine la calidad de reincidente. Conforme a la normativa, está obligado a contar con esta información y como tal debe entregar. ¿Cuál sería la relevancia en este caso? Me gustaría enfocarlo desde dos puntos de vista. Primero, respecto a la normativa sobre transparencia y acceso a la información pública. Ha quedado claro, y también lo adelantó Catalina en su exposición, la obligación de las entidades públicas de entregar información no únicamente aquella que generen o elaboren, sino también aquellas que posean, que custodien, que tengan bajo su control. En ese sentido, el Tribunal de Transparencia ya ha aprobado un precedente vinculante de observancia obligatoria para todas las entidades de la administración pública, en la cual señala expresamente que si una entidad quiere denegar, por ejemplo, o fundamentar su denegatoria en virtud de la inexistencia, supuesta inexistencia de documentación requerida, debe primero verificar obligatoriamente, haciendo las consultas a las unidades orgánicas que resulten competentes para ello, primero si la información fue generada por la entidad o si ha sido obtenida, se encuentra en su posesión, se encuentra bajo su control. Únicamente descartando todos estos supuestos es que la entidad podría alegar que no puede entregar la información requerida por un ciudadano por la inexistencia y debe comunicarlo de manera clara y precisa, de manera sustentada. El tribunal siempre hace incidencia en esta necesidad de comunicar de manera completa y precisa. Por otro lado, respecto a la población en situación de vulnerabilidad, como previamente ya nos ha ilustrado Catalina, podemos ver en este caso un ejemplo concreto de información relativa a grupos vulnerables, como es la población penitenciaria. Incluso en este caso me gustaría recalcar que se ha pedido información sobre mujeres que forman parte de la población penitenciaria en una determinada ciudad. En este caso estamos viendo la conjunción, digamos, de factores que aumentan la vulnerabilidad de un grupo determinado. ¿Cómo así? Siendo las mujeres un grupo en situación de vulnerabilidad, factores como la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, los escasos apoyos institucionales, las dificultades de vivienda, entre otros, considero que actúan sobre las mujeres con más fuerza y las hace más vulnerables o las ponen en límites de riesgo para la comisión de delitos. Igual, sabemos también que la reclusión de las mujeres en los centros penitenciarios eleva de manera exponencial su vulnerabilidad y quedan expuestas a violaciones de sus derechos humanos. Entonces, en ese sentido, somos conscientes que ya la situación de la población reclusa, con la finalidad de superar las deficiencias, la precariedad que se presenta en el sistema penitenciario. Puedo presentarles algunos datos recogidos ex profeso para esta exposición respecto a la situación de sobrepoblación y hacinamiento en los centros penitenciarios que ocurre actualmente en América Latina. El Perú lamentablemente no escapa a esta situación. Por ejemplo, según un informe estadístico elaborado por el mismo INPE, el sujeto obligado de nuestro procedimiento, en este informe señaló que 68 establecimientos penitenciarios tienen problemas de sobrepoblación en un 118% y de hacinamiento en un 98%. Hay una clara crisis por el crecimiento significativo de la población penitenciaria, ¿no? Estos factores generan un desborde en la capacidad de albergue de los establecimientos penitenciarios, un deterioro de los servicios básicos, y todos estos factores generan una alta tasa de reincidencia, que en este caso para el año 2022
llegó al 26%. Entonces, llego acá a uno de los elementos que les pedía al inicio de mi exposición tener en cuenta. El tema de la reincidencia, o sea, criminal. Sabido es que las condiciones carcelarias a las que se exponen los reclusos constituyen un factor que influye en la reincidencia criminal. Ahora bien, el recurrente pide información sobre población reincidente. De acuerdo a nuestro Código Penal, el reo reincidente es el que después de haber cumplido o en todo en parte una pena, incurre en un nuevo delito doloso en un lapso de 5 años. Entonces, considerando por un lado que el sistema penitenciario peruano tiene como uno de sus fines promover la reinserción social, debemos tener en cuenta que la reincidencia, el elemento de reincidencia es el indicador de eficacia del sistema de justicia criminal por excelencia. En ese sentido, sabemos que los programas de intervención en reinserción dentro de las cárceles, cuando son bien implementados, pueden reducir la reincidencia delictiva. En ese sentido, quiero recalcar que la orden que dio el Tribunal de Transparencia para entregar esta información sobre población penitenciaria reincidente permite que la ciudadanía pueda conocer el porcentaje de esta población y así permitir que haya una efectiva fiscalización ciudadana respecto a la eficiencia de las políticas públicas que se han llevado a cabo en el Perú para reinsertar a la sociedad a estas personas que forman parte de un grupo de vulnerabilidad. Entonces, recalco que en ese sentido, el debate público, el escrutinio ciudadano resultan vitales para un tema de esta relevancia, con el objetivo de lograr el establecimiento de medidas por parte del Estado peruano en beneficio de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Para cerrar, no exceder mi tiempo, comparto plenamente lo señalado por María Gracia, que me antecedió, respecto a la importancia de los órganos garantes al momento de coadyuvar para que la ciudadanía conozca este tipo de información y así poder participar con una opinión fundamentada en fuentes oficiales y lograr cambios en este tipo de política. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Quiero resaltar también que algunos órganos garantes tienen un mandato más amplio, como las Defensorías del Pueblo, como en el caso de Ecuador, que veo aquí que Guido está conectado desde Ecuador, de la Defensoría del Pueblo, que obviamente tienen una proximidad más con estos grupos con estos grupos en situación de vulnerabilidad, porque justamente el mandato de ellos es intervenir en caso de violación de diferentes derechos, ¿no? Y bueno, también sé que la Defensoría del Pueblo del Perú ha tenido un rol importante en el tema de acceso a información pública del Perú, en fin, entonces quería mencionar eso. Le voy a pasar la palabra ahora a Elsa Fernández, directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a Información de Panamá, que nos compartirá la tercera resolución. Luego de la intervención de Elsa, vamos a tener un momento para preguntas, comentarios. Pueden escribirlas por el chat, por la sección de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, que las vamos a retomar luego de la intervención de Elsa y algunas reacciones de Catalina si las tuviera después de estas tres intervenciones. Adelante, Elsa, allí desde Ciudad de Panamá, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en este caso, muy buenas tardes desde Panamá, desde la ANTAI. Quiero dar las gracias a UNESCO a través de Rosa, de igual manera de Marcos, asimismo saludar a Catalina Montero, de igual manera a nuestras colegas María Gracia Andía, y aprovecho también saludándote a ti, saludar a toda la RTA, ¿no? Que es también definitivo quienes hoy nos permiten estar acá, y asimismo a Vanessa, definitivo que el rol que estamos jugando, ¿no? A nivel cada uno de nosotros desde órganos garantes, garantiza definitivamente el derecho de acceso a la información en la región, ¿no? Y comentarles que, bueno, quiero decirles que desde Panamá estamos varios conectados, están distintos jefes de transparencia, acceso a la información y equiparación de oportunidades,
porque para nosotros es un tema que definitivamente es crucial, ¿no? El poder que estas tres direcciones trabajen en conjunto estos temas. Decirle que, bueno, en el caso de Panamá, comentarles que este caso guarda relación con como hace un momento dijo Catalina, para nosotros es de gran importancia tanto que fuera un morador, un usuario, un ciudadano, el que solicita acceso a la información, como que fuera un grupo en una colectividad, o como hace un momento, de igual manera, dijera de igual manera, María Gracia, donde fuera un colectivo o fuera sociedad civil, ¿no? Que me pareció eso muy importante. Que es cierto, en este caso en Panamá hicimos para el año pasado una encuesta que reveló aspectos del acceso a la información que son necesarios que nosotros conozcamos para poder implementar aún más la ley de acceso, de que hay determinados grupos de personas que tienen mayor facilidad. María Gracia dijo, el que tiene un móvil, el que tiene una tecnología, definitivo, el que está en la ciudad, ¿no? Pero sabemos que hay un grupo de personas que en este caso nosotros vamos a conversarles de una de las provincias de Panamá. Panamá tiene 10 provincias, para darles de pronto el contexto a todos los que nos escuchan. Hay una provincia que es de Veraguas, tiene un distrito que es Las Palmas, y específicamente una moradora y después un grupo de moradores de un corregimiento que se llama San Martín de Porres. Se dirigieron hacia su autoridad local, que es su junta comunal. Aquí la figura se llama representante de corregimiento, es como el núcleo más básico, y es el núcleo más básico que podemos decir de una comunidad, y se dirigen ante este representante solicitándole determinada información. Información como que en cada una de las comunidades, de acuerdo a la ley de descentralización de nuestro país, se desarrollan proyectos. Y estos proyectos quería la comunidad, quería la moradora conocer el nombre de los proyectos, en qué lugar se estaban desarrollando, cuál era el monto que se había asignado para estos proyectos. Y se lo exigió en un tiempo determinado, porque hay autoridades que asumo que igual que sus países también se religen. Que es importante también señalar que esta solicitud que ellos querían era también saber cuál era el nombre, el lugar y quiénes eran las personas que se han beneficiado de esos proyectos, quienes forman parte de las juntas comunales, es decir, quienes habían formado parte como servidores públicos, como servidores municipales en distintos periodos. ¿Por qué? Porque sabemos que quienes están en la junta comunal deciden definitivamente, ¿no? Y justamente la transparencia guarda relación con que nosotros como servidores públicos estamos llamados a brindar ¿qué? Información de hacer el escrutinio ciudadano hacia nosotros, y nosotros a dar respuesta en base a qué tomamos las decisiones, ¿no? Que definitivamente inciden sobre la vida de muchas personas. Y también otro aspecto que señala, aparte de quién forma parte de la planilla de la Junta Comunal, era también conocer cuáles eran la ubicación de esos proyectos, cuáles eran los montos y todos los beneficios ejecutados. Para mí es importante determinar que este caso fue uno de los primeros en la gestión, ¿no? de la administración que tenemos hasta el momento. Decirles que nosotros hasta el momento hemos manejado más de 416 casos, unos no han sido admitidos, se han dado respuesta a más de 217 respuestas que se han dado, y es importante señalar que en el caso, pónganse, no solamente de este corregimiento, han sido otros casos iguales dentro de la provincia de Veraguas. El incumplimiento fue porque la autoridad no dio respuesta a esta solicitud. Y cuando digo que no dio respuesta, es que la ley señala que en Panamá hay 30 días para que la autoridad se manifieste sobre la solicitud, sobre la inquietud planteada, y definitivamente esto hizo que se iniciara el proceso como tal. ¿Qué podemos decirles que argumentó en este caso el sujeto obligado? Estamos hablando del representante. El representante señaló, uno, que él como servidor público no podía dar respuesta de información con la cual no contaba. Sabemos que esta es una respuesta definitivamente que no solamente acarrearía sanciones desde un derecho de reclamo de acceso a la información, sino que sabemos que de un hecho puede surgir una omisión de funciones, como hace un momento dijo Catalina, y esta es materia penal, ¿no? Y también sabemos que esto puede dar motivo a definitivamente a que la jurisdicción civil pueda, ¿no? Sobre el servidor público acarrear consecuencias. Y otro aspecto era que esto mismo se quería conocer qué pensaba la gobernación. La gobernación señaló de igual manera, ¿no? Que la documentación no se encontraba. También se pronunció la Autoridad Nacional de Centralización que no contaban con la información. Si bien hay
la autoridad de centralización, anteriormente se llamaba secretaría, no contaba con determinada información, sabemos que igual es el órgano ahora mismo rector en esa materia, con las juntas comunales y los municipios. Y otro aspecto importante fue que las juntas comunales forman parte de un municipio, de una alcaldía, y el alcalde también contestó del municipio, que en este caso del distrito que hace un momento le dije de Las Palmas, que esos documentos se habían deteriorado y por ende habían roedores que habían acabado con los mismos y no podían dar respuesta porque el edificio del municipio era muy antiguo. Y otro fue que se excusaron en que la Contraloría ejerce una supervisión y una fiscalización de los fondos públicos y por ende entonces uno desconocían el querer de la comunidad y a la misma vez estaban desconociendo la ANTAI, ¿no? Porque ellos están literalmente señalando que le rinden cuentas es a la Contraloría General de la República. Bueno, todos estos hechos hicieron que en definitiva tuviéramos, ¿no?, que iniciar un proceso que en Panamá está regido por la Ley 33 del 2013, ese proceso se conoce como el reclamo por incumplimiento. Esto generó que definitivamente los moradores no presentaran, una vez que en primera instancia habían presentado ante la autoridad respectiva, el representante, la respuesta, pasaron 30 días y no se les dio respuesta, de manera inmediata la legislación señala que debe acudir a ANTAI, ¿no? Y ante ANTAI presenta un derecho por reclamo de incumplimiento. Entonces, aquí inicia el proceso donde comenzamos a hacerle una serie de preguntas a la autoridad, preguntas que en definitiva a nosotros nos contestaron, pero nos contestaban era la no existencia, ¿no?, de la documentación para poder otorgarla. Esto en definitiva hizo que nosotros, uno, comprobáramos que había una negación sin argumento alguno de la información como tal. Definitivo, de manera inmediata hay una vulneración al derecho de acceso a la información. Es imposible que una autoridad no cuente con documentación que tiene que tramitar y que incluso tiene que firmar, por ende es responsable directo, ¿no?, de la decisión que está tomando al momento de la firma de la documentación y de la gestión como tal. Y bueno, la decisión de ANTAI como órgano garante ante este hecho fue, en primera instancia, uno, establecer lo que dice la normativa. Nosotros, aparte de la ley 6, de la ley 6 del 2002 de transparencia en la gestión pública, como hace un momento señalé, también está la ley 33 del 2013. Si bien como tal el proceso, existen distintas maneras en las cuales puede verse vulnerable el derecho de acceso a la información. Hace un momento lo señalaron las compañeras. Uno puede ser por transparencia activa o pasiva. Es importante señalar que en este caso, ante la solicitud que fue denegada, la legislación de Panamá señala que quien la deniega, el servidor público que la deniega, será sancionado con 2 veces su salario mensual. Por ende, en el caso de este representante de corregimiento, fue sancionado con su salario y de igual manera la misma legislación, la ley 33, establece que no solamente es la sanción sobre el servidor público, sino que de igual manera la información tiene que ser otorgada. Entonces vemos aquí, ¿no?, la importancia, que me parece muy válido, porque muchas personas pueden optar por ser sancionada y en definitiva, ¿no?, lo podrán ver en alguna manera para ellos como bajo un riesgo. Pero importante es que la autoridad, en este caso ANTAI, determinó que esa información tenía que ser entregada a los moradores de San Martín de Porres, de este corregimiento, y tenía un término de 10 días para el mismo. Entonces, para nosotros es importante uno poder determinar, ¿no?, que los fundamentos empleados para en este caso, esta autoridad, para podemos decir, esta autoridad local, es un mensaje que también se quiere mandar definitivo a todas las autoridades. En primera instancia, es que hay que garantizar el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos, porque le estamos, no solamente le estamos vedando un derecho, le estamos quitando una serie de oportunidades, porque los proyectos que se realizan en las comunidades normalmente son para la solución
y para resolver situaciones colectivas, problemas colectivos, no necesariamente individuales. Y otro aspecto que también nosotros queríamos dejar claro, uno era que definitivo es una cultura que se va construyendo y es necesario entonces que determinados hechos no queden impunes, porque justamente de esa forma también se va trabajando en la cultura, ¿no? Entonces, en el caso, bueno, la información, como les dije, no fue entregada. Yo pienso que es un riesgo que toda autoridad que lo toma sabe que debe existir sobre la misma, ¿no? Una sanción, porque así lo establece como tal la normativa. Y bueno, él tampoco nos pudo instruir a nosotros porque la misma normativa también señala casos excepcionales en donde la información puede que estuviera en otra autoridad, como hace un momento se lo dije, pudiera estar en el municipio, pudiera estar en la autoridad de centralización, y la misma ley señala que nos tendría que haber dicho esto, ponernos en comunicación. Esa información está en virtud de la ley, se encuentra o la pueden encontrar en otra entidad, pero ese no fue el caso, sino que el caso definitivamente fue una negación como tal, ¿no? Entonces, estos definitivamente cuando nos pronunciamos con este tipo de resoluciones, estamos empoderando al ciudadano. Le estamos diciendo al ciudadano que si hay un acompañamiento como tal en garantizar su derecho, le estamos de igual manera diciendo al servidor público, nos debemos al ciudadano, es el beneficiario legítimo de la gestión pública. Para ellos definitivamente no es que estamos haciendo el trabajo, la información, hay que, para eso la importancia también de la transparencia activa. Si esta información estuviera en los portales digitales, definitivamente los ciudadanos no tienen que acudir a estar solicitándola a sus autoridades. Entonces, este es un aspecto que también es importante, ¿no? Que se pueda señalar. Y otro aspecto también para nosotros fundamental es que, en definitiva, se está contribuyendo a esa construcción de la transparencia gubernamental y comentarle que de esta manera estamos ejerciendo, ¿no? Y fortaleciendo ante todo la democracia. Decirles que, bueno, hay otros aspectos que no solamente ha sido este caso, se han impuesto otro tipo de sanciones, comentarles que recientemente, como estamos hablando de grupos vulnerables y hemos trabajado ese aspecto con UNESCO, ¿no? Cuando se nos dio la oportunidad y nuevamente lo agradecemos. Hoy tenemos un caso donde otra autoridad, un representante, en el caso de la comarca Noruble, de la explanada de Chorcha, que es el lugar específico dentro de la comarca, está denegando información referente a esto. La información que les estaba dando, lamentablemente tengo que decirlo, es a través de carteles. Imagínense, cartulinas que colocan fuera de la Junta Comunal. Esa información no fue, importante decirlo, el ciudadano, en este caso, los grupos originarios solicitaban la información de manera verbal. Por eso también es la importancia de que tenemos nosotros que garantizar esto, ¿no? De que cada vez el acceso a la información también llega a las personas en su idioma, en su lenguaje, ¿no? Esto es importante que también lo trabajemos, que también podamos llegar no solamente a lo tecnológico, sino también a las áreas, ser operativo y llegar definitivamente, no a las áreas, aunque sean de difícil acceso. Y bueno, llevamos actualmente este caso, que es de grupos originarios de la comarca, en donde se le ha denegado la información y lo que estamos, se está bastante avanzado en el caso, pero por lo que hasta el momento hemos trabajado, definitivamente el grupo de moradores de la explanada de Chorcha tienen la razón entonces en que se le ha negado su derecho y estamos prontamente por pronunciarnos con relación entonces a este tema del golpe. Así que muchísimas gracias y bueno, cumpliendo con el tiempo. Gracias, Elsa. Bueno, le voy a pasar rápidamente a Catalina, a ver si tiene alguna reacción, algún punto quiera enfatizar o subrayar de lo que ha escuchado, y si no, pasamos a la pregunta que en el chat han planteado para Vanessa, y veo dos manos levantadas que después les daré la palabra. Pero primero, Catalina, no sé si tienes algún comentario adicional a tu intervención inicial. Tres muy concretas. Si tengo problemas de internet, me avisan porque, bueno. La primera es que yo creo que las tres resoluciones muestran algo que ya dijimos, y es la importancia de la transparencia para la satisfacción de los derechos. Yo creo que eso no se puede perder, porque quienes no, quienes atacan la transparencia olvidan ese vínculo. Y yo creo que nosotros
tenemos la obligación de recordarlo de manera permanente. Yo creo que estas tres resoluciones lo hacen de una forma impecable. Además, no solamente de los derechos de cualquier persona, sino de derechos de personas que están en distintas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Hay quienes consideran que las personas reincidentes, por ejemplo, para mencionar el caso de Perú, pues son personas que merecen un mayor castigo, a lo mejor merecen un tratamiento diferenciado. A lo mejor el problema de reincidencia tiene que ver con la forma de reclusión. Y justamente eso es lo que busca el derecho de acceso a la información sobre ese tipo de circunstancias. Así que me parece fundamental. Una segunda cosa que es la complementación o complementariedad entre transparencia activa y derecho de acceso a la información, que también se ha mencionado acá mucho y yo creo que tenemos que verlo siempre en conjunto. Y en tercer lugar, reiterar que también son complementarias la dimensión subjetiva del derecho de acceso a la información. Cuando una persona que pertenece a un grupo que se encuentra en una condición vulnerable, solicita la información para sí misma, es tan importante como cuando una organización que protege a ese colectivo solicita la información para poder hacer que el Estado rinda cuentas, para verificar que se está gastando la plata donde toca, etcétera. O sea, esas dos dimensiones, subjetiva y objetiva, del derecho de acceso a la información, sobre todo en grupos de personas que pertenecen a grupos de especial vulnerabilidad, me parece fundamental y está en las resoluciones de las cuales hemos oído hablar hoy. Ese sería todo mi comentario, Marcos. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Hay una pregunta para Vanessa en el chat que no sé si la ha leído, pero te va vinculada si existe un portal o repositorio informático en el caso de Perú, donde se puede acceder a las respuestas de acceso a la información que se han dado, así como las que no se han dado, que supongo que eso sería más difícil, em, que no está vinculada con la resolución que presentaste, Vanessa, pero quizás sería bueno evacuar esa consulta, inquietud del colega Víctor Hugo Gómez Salazar. Si puedes, por favor, abordar esa inquietud, por favor. Claro que sí. Respecto a lo que son las respuestas de acceso dadas por las entidades, esto es en primera instancia, en el Perú no existe una obligación de transparencia activa, es decir, de publicar las respuestas que se den a las solicitudes de acceso presentadas por las personas. De todas maneras, bien se puede acceder a estas respuestas a través de la transparencia pasiva, esto es, solicitando copia de las solicitudes, de los expedientes, de las respuestas dadas. Hablando de segunda instancia, el tribunal tiene un portal donde publica todas las resoluciones que se emiten justamente para resolver los recursos de apelación por la denegatoria de las solicitudes. Esto lo pueden encontrar en el portal gov.p del Ministerio de Justicia, al cual estamos adscritos, y este buscador tiene un motor de búsqueda por palabras claves en los cuales los ciudadanos pueden encontrar según el tema que les llame la atención. Gracias. Gracias, Vanessa. Hay una segunda pregunta que agregó Víctor Hugo Gómez Salazar, que creo que es para ti, pero también me gustaría escuchar de Catalina, porque es sobre cuándo reservar información, y creo que Catalina va a poder aportar también sobre esa pregunta, pero la voy a dejar para después, mientras la van leyendo en la sección de chat. Hay dos manos levantadas, una era de Magalí Castro y otra de Jacqueline Rosa Torres, y le voy a abrir el micrófono para que puedan hacer su pregunta de manera oral si todavía tienen alguna inquietud para compartir. Empezamos por Magalí, por favor. Magalí, no sé si nos escuchas. Eh, Tanto tú como estás con el micrófono apagado, pero tienes posibilidad de activarlo si aún tienes alguna inquietud o pregunta para las panelistas. Y si no, le pasamos la palabra a Jacqueline si aún tiene inquietud al respecto. De contrario, volvemos a la pregunta sobre la reserva de información. Jacqueline Rosa Torres Gómez. Jacqueline, creo que no, tampoco. Bueno, entonces pasamos nuevamente a la inquietud que planteaban en el chat. Eh,
No sé si quiere empezar Catalina esta vez sobre esta pregunta de cuando hay una negativa, hay una denegación de información solicitada. eh, veo, perdón, esa pregunta no era de Víctor Hugo Gómez Salazar, sino de Carlos Augusto Fernández Martínez, perdón, que dice, para el caso de la resolución 2 de Perú, en donde el instituto ordena a proporcionar información no solo que genere el sujeto obligado, sino que la posea, con que esté en custodia, como se mencionó previamente, ¿qué pasa si la información cae en supuestos de clasificación de reserva? El sujeto obligado tiene facultad de clasificar o elaborar versión pública de un documento que posee, pero que es generado por otra instancia. Primero, Catalina, si quieres hablar en general y luego escuchamos el caso específico de Perú, cómo funcionaría. En general, yo creo que sí. Yo creo que, eh, como creo que la reserva es absolutamente excepcional. Y como yo creo que para que la reserva pueda ser legítima desde el punto de vista de la Convención Americana, tiene que estar avalada por una ley, tiene que ser, buscar una finalidad legítima y ser proporcionada. Yo creo que ese juicio perfectamente lo puede hacer el oficial de acceso a la información de la entidad que tiene la información. Ahora, eso en general. Hay casos específicos en los cuales la legislación interna le adjudica a la otra entidad, es decir, a la entidad que produjo la información, no a la que la custodia, sino a la que produjo la información, la tarea de hacer esas versiones públicas. Y entonces ahí tendrían que remitirla muy rápido, porque todo esto se puede convertir en una manera de engañar a la persona que está solicitando información. Entonces, si esto se vuelve una cadena interminable de ventanilla detrás de ventanilla detrás de ventanilla, se está traicionando el principio de buena fe, que es uno de los dos principios rectores del derecho de acceso a la información, el principio de máxima divulgación y el principio de buena fe. Entonces, si ese es el caso, si hay otra autoridad, que es la autoridad que según la legislación interna debe hacer la restricción, entonces hay que enviársela en el menor tiempo posible para que entregue una versión pública en el menor tiempo posible. Y las versiones públicas significa que están restringiendo parte de la información. Y esa restricción tiene que tener, nuevamente, sustento legal, buscar una finalidad legítima y ser necesaria para alcanzar esa finalidad legítima. No pueden restringir cualquier cosa porque, por ejemplo, hace parte del sector seguridad o tiene que ver con la seguridad de los sitios de reclusión. Todo eso tiene que tener justificaciones mucho más robustas. Perfecto, gracias Catalina. Antes de pasar la palabra a Vanessa, quiero decir a María Gracia que le voy a asignar la pregunta de Jenny Vélez en el chat. Así que después de la intervención de Vanessa, pasaríamos a esa pregunta. Vanessa, por favor, adelante para tu respuesta a esa inquietud sobre Perú. Gracias, Marcos. Efectivamente, la normativa establece que para decir, para una entidad alegue que una información tiene el carácter de reservada, debe existir una clasificación previa. Y esta clasificación, por supuesto, se debe basar en uno de los supuestos expresamente regulados por ley. Entonces son dos temas: la motivación adecuada respecto al fondo del asunto que efectivamente corresponda a uno de los supuestos de ley, y por otro lado, el tema formal, que es la emisión de un documento por el cual se clasifica y que debe figurar en un registro que deben tener las entidades públicas. La pregunta: ¿quién realiza esta clasificación? En principio, de acuerdo a nuestra normativa vigente, es el titular del sector que ha emitido esta información. Ahora bien, un funcionario poseedor de una información no puede alegar el tema de secreto o de tema reservado si es que no existe una adecuada, como digo, clasificación que cumpla tanto el aspecto formal como, sobre todo, el aspecto de fondo, que es cumplir con los supuestos que están regulados y con una interpretación que sea restrictiva, no amplia, de lo que dice la normativa. Gracias. Gracias, Vanessa. Le voy a pasar la palabra ahora a María Gracia, a ver si puede responder la pregunta de Jenny, y Sí, después pasamos a la pregunta para Elsa y vamos cerrando. Y quiero agradecer el comentario de la colega de la Procuraduría General de la Nación de Colombia en el chat también. Gracias. la Adelante, María pregunta es, Gracia.
Voy. La pregunta es cómo se manejan las solicitudes de información que solicitan copias de resoluciones sobre vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, y qué pasa con la información confidencial personal que consta en la resolución requerida. Bueno, acá, sobre todo cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, pero no solo en estos casos, por ejemplo, tuvimos otra hora vinculada a gente que vive en refugios, eh, claramente, digamos, puede haber información sensible, sobre todo en niñez, ¿no? Y adolescencia. Si vos ahí tenés que hacer como órgano garante o el sujeto obligado una versión pública de la información que vas a comunicar, ¿sí? O en todo caso usar tacha o disociación de la información. Es muy importante proteger acá los datos sensibles vinculados a minoridad, o por ejemplo, este otro caso, para darte otro ejemplo, en el caso de la gente que vive en refugios, por ejemplo, la información que tenía el sujeto obligado tenía información de estadística además, pero a lo mejor decía si alguno de las personas que viven en refugio tenía alguna enfermedad o recibía algún tipo de ayuda. Bueno, esa información está, en realidad el que está obligado es el sujeto obligado a hacer una versión pública o una tacha o una disociación de eso. Es muy importante, sobre todo, porque estás vulnerando otros derechos, sino. Creo que era esa la pregunta, ¿no? Sí, gracias María Gracia. Y finalmente, para Elsa hay una pregunta de Víctor Hugo sobre em, el tema cuando se sanciona al funcionario por denegar la entrega de información. Si puedes responder sobre ese punto, esa pregunta, Elsa, en el chat, no sé si la estás viendo, si no te la leo. Sí, perfecto. Justamente la estoy observando aquí, Marcos. Gracias a Víctor Hugo por la pregunta. Específicamente, cuando me refería al caso del representante de corregimiento, nos basamos en la ley 6 2002. Esta ley es clara cuando habla de información que se destruya, que se altere, o documento o registro que definitivo, en este caso se consideraba que no existía, que debía reposar, ¿no? Ante esta autoridad. Aquí la aplicación fue, como señala la normativa, de 2 veces el salario. E igual, como hace un momento lo señalé, de un solo hecho pueden generarse, lo dice la misma ley 6 del 2002, distintos tipos de acciones, es decir, en distintas jurisdicciones, tanto la civil como la penal, y como en este caso nosotros somos la administrativa. De igual manera, contamos con la ley 33 del 2013, que establece el proceso específico en los temas de acceso a la información y señala el artículo 41, ¿no? La obligación que existe no solamente en la autoridad competente en ANTAI en sancionar al servidor público que obstaculiza la información, sino que de igual manera el objetivo fundamental es motivar una resolución que ordene el cumplimiento, ¿no? de las disposiciones. Y cuando estamos hablando de eso, era de la orden que se está dando de que la información tiene que ser otorgada al ciudadano o a la ciudad. Gracias, Elsa. Bueno, quiero agradecer a las 4 panelistas por sus intervenciones. Recordar que este webinario ha sido grabado, como podrán ver en la margen izquierda superior, y va a ser compartido en redes sociales luego de la Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo. Y que además estos casos, con los casos que se compartieron en el webinario previo, han sido documentados en un cuaderno que Catalina, junto con Daniel Ospina, de la Universidad de los Andes, han elaborado para la UNESCO, que va a estar próximamente disponible en línea para consulta, también con otros, obviamente, casos de otros órganos garantes que no se han abordado aquí, porque buscamos también diversidad, pero son muy ricos y los recomendamos. Y creemos que esta es una agenda que tiene que seguir siendo profundizada a futuro por los órganos garantes, justamente las resoluciones, porque estos grupos, como bien se mencionó varias veces, enfrentan varias barreras para el ejercicio del derecho, y de ahí la importancia que los órganos garantes sean aliados, faciliten el ejercicio, ya sea directamente por integrantes de estos grupos o por organizaciones de sociedad civil que trabajan con estos grupos. Así que quería agradecerles a todas y todos por habernos acompañado. Tuvimos más de 100 participantes en el día de hoy y nos estamos encontrando a fines de noviembre para el tercer webinario. No va a ser sobre grupos en situación de vulnerabilidad, sino sobre derecho a acceso a información pública medioambiental. Es el 28 de noviembre, así que los esperamos nuevamente en esa oportunidad. Y que tengan buenas tardes todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego. Muchísimas Hasta pronto. gracias. Gracias, saludos a todos y todas.